Ya, ahora sí, empecé. Ok. Buenos días. Mi nombre es David Silva, trabajo en el sector turismo desde hace más de 7 años. Y en esta oportunidad voy a presentar el tema turismo post-COVID-19. Es decir, vamos a hacer una evaluación y un planteamiento de cómo se viene desarrollando el sector turismo, los daños, los riesgos y las reformas que se deben implantar posterior también a este COVID-19, a la pandemia, y cómo las empresas debemos manejar esta situación desde el punto de vista comercial, eh, a raíz de esta situación, ¿no? De la crisis. Ahora mismo iniciamos este tema con eh, el siguiente título, ¿no? Vamos, ¿cómo se puede vender turismo después de la pandemia? Es decir, ¿cómo vamos a replantear el proceso de ventas, el proceso de incrementar nuestros ingresos o manejar o subsistir como empresa de turismo, ¿no? Esto va no solamente a las agencias de viajes, sino también a las empresas colaterales, ¿no? De servicios colaterales como hotelería, restaurantes, transportes, y cómo esta pandemia viene afectando de manera grave, ¿no? En muchos, sobre todo a las pequeñas y microempresas, ¿no? Relacionadas a este sector. Sabemos que el turismo está perdón, en cuarentena en todo el mundo, ¿no? Y Perú no es la excepción. Todas las actividades relacionadas como el transporte, alojamiento, gastronomía y los pequeños emprendimientos rurales en las comunidades. Por ejemplo, ¿no? Yo radico y trabajo directamente en ese sector desde Cusco y hemos tenido oportunidad de ver cómo eh, las... los pequeños emprendimientos rurales en las comunidades, las pequeñas inversiones que se han realizado en estas comunidades para trabajar y atender a los viajeros, a los turistas, lamentablemente han sido críticas para estas comunidades porque no les ha permitido, digamos, recoger los frutos de esa inversión y no les va a permitir por lo menos hasta el próximo año. Entonces, ¿de qué forma tenemos que evaluar esto y cómo tenemos que hacer una reestructuración del sector que anteriormente daba trabajo a más de 1 millón de personas, ¿no? En general en todo el país? Y debido a la paralización que tenemos, debido a la pandemia, pues tenemos que, digamos, cambiar de perspectiva. Asimismo, el Perú como destino turístico, ¿no? El año pasado recibió cerca de 4.4 millones de turistas, es decir, más de 4 millones, casi 4 millones y medio de turistas, que principalmente visitaban las ciudades de Lima, Cusco, Tacna, Puno y Arequipa, ¿no? Digamos, en primera instancia, pero lamentablemente, pues debido a esta crisis, vamos a tener que, se están haciendo evaluaciones, en primer lugar, de parte de las entidades gubernamentales, pero no se tiene todavía nada conciso ni preciso respecto a la cantidad de visitantes que podamos recibir a partir del próximo año. Se prevé, en el mejor de los casos, una visita de 1 millón de turistas para el año que viene, pero todavía este tipo de evaluaciones y de análisis son, no son confirmados, ¿no? No tienen, digamos, un margen definitivo. Y esto todavía mantiene en vilo a muchas empresas del sector turismo, porque muchas de las pequeñas empresas están endeudadas con procesos inclusive con problemas financieros. Otros están previendo cómo elaborar, digamos, reestructurar sus proyectos y sus empresas
o muchos emprendimientos para el próximo año. Hay una duda total respecto a lo que se va a venir en el sector turismo, ¿no? Algunas de estas empresas hemos escuchado que vienen más bien cambiando de rubro, pero lamentablemente todavía no hay nada preciso para saber cómo vamos a manejar, cómo se va a manejar el turismo para el próximo año. También sabemos que el turismo en el Perú representa el 3.6 del PBI nacional, pero además de esto es una actividad que siempre ha permitido trabajar de manera, digamos, paralela a las grandes industrias, sin generar demasiada contaminación, sin generar, digamos, demasiado procesos industriales. Entonces, esta industria ha sido una industria significativa dentro del mercado nacional, pero lamentablemente la paralización de este sector ha traído una desaceleración seria, ¿no?, sobre el crecimiento que habíamos percibido durante los últimos 20 años. Este crecimiento había sido constante y en auge, pero lamentablemente esta crisis ha golpeado de manera radical, de manera fuerte al sector turismo. Según la Cámara Nacional de Turismo, perdón, que es un gremio privado en nuestro país, también se prevé que lamentablemente esta crisis afectará, ya está afectando en la actualidad, hay muchos trabajadores del sector, pero en total se prevé una cantidad de 800.000 empleos perdidos, ¿no?, con una pérdida también de 2.000 millones de dólares en el sector. Es decir, hay una crisis seria dentro del sector turismo que no se está todavía considerando, porque, claro, lamentablemente, digamos, se está priorizando algunos otros sectores, pero se prevé que para el próximo año haya una reactivación de este sector. Esto afecta principalmente a las micros y pequeñas y medianas empresas. Esto es muy conocido, lamentablemente las pequeñas y las micro empresas son las que están más golpeadas, no tienen un soporte, no tienen un apoyo del gobierno ahora mismo, no hay nada preciso para poder reactivar este sector y en esta escala. Muchas de estas empresas vienen sufriendo, digamos, van a desaparecer porque lamentablemente no se estaba preparado para afrontar este tipo de crisis de larga data, ¿no? Porque ahora mismo el turista no tiene ni pensado todavía el turismo masivo, ¿no? No tiene pensado todavía reactivarse, y esto afecta de manera brutal, diríamos, a la pequeña y microempresa, ¿no? La mediana empresa también, la gran empresa también, pero digamos, son áreas, sectores que van a todavía persistir, van a todavía sobrevivir, van a mantenerse y van a, digamos, estar preparados para la reactivación. Respecto a cómo podemos enfrentar de manera directa este reto, ¿no?, posterior. Este es un análisis que va a depender de muchos factores, ¿no?, muchos de ellos externos, globales, económicos, pero, digamos, previniendo lo que se viene y haciendo un análisis local, diríamos, o regional, lo que podemos evaluar es que va a ser difícil. Es decir, la recuperación, la reactivación del sector turismo presenta un doble desafío. Nos exige junto al Estado, ¿no?, garantizar la reactivación de los negocios turísticos después de esta emergencia, pero al mismo tiempo esto va a
permitir, si lo logramos, ¿no?, una regeneración de la confianza en la oferta país. ¿Para qué? Porque el Perú es un país turístico, tiene una visión, una vista desde el punto de vista turístico grande, importante en el mundo. Y entonces, esto, si queremos reactivar la economía en general del país, el sector turismo tiene que ser una de estas herramientas, um, la cara que va a dar confianza, ¿no?, del país hacia el mundo. Así que eh, pienso que el Estado, ¿no?, tiene que tomar medidas correctivas, tomar las medidas necesarias para generar una reactivación que genere al mismo tiempo la confianza en la oferta país. La reactivación y la presentación de una nueva imagen y propuesta turística debe responder con nuevos formatos de consumo, fórmulas de visita, guiado, transporte, bajo los parámetros de seguridad necesarios, ¿no? Para poder enfrentar este reto necesitamos también hacer una reforma, una reingeniería dentro de los procesos, dentro de los procesos del sector turismo en general. Sería difícil o, digamos, hasta imposible presentarnos nuevamente al mundo como una oferta turística si no hacemos estas reformulaciones y nuevos planteamientos para atender la demanda. Respecto a los beneficios, facilidades y aportes que viene haciendo el Estado y el gobierno peruano al sector, podemos encontrar, por ejemplo, algunas facilidades tributarias. El gobierno ha puesto en marcha este tipo de facilidades, nos viene presentando algunas alternativas crediticias, tributarias, al mismo tiempo generando algunos nuevos protocolos, haciendo unas reformas en el sector para que, digamos, pueda existir una correcta reactivación del sector. Pero lamentablemente no estamos todavía en capacidad de atender esta reforma en el sector turismo porque es un sector, digámoslo así, no prioritario. Entonces, pienso que se debería tomar, por ejemplo, como ejemplo, la reactivación que se viene dando en algunos países europeos. Lamentablemente no se ha manejado todavía este tema de manera concisa, directa, pero esperemos que sea así dentro de pronto, ¿no? Sabemos que la reactivación del sector turismo va a ser paulatina, no va a ser inmediata, es decir, por más que se aperturen las aerolíneas, los aeropuertos y las facilidades de viaje, por más que haya una, no sé, sobreoferta, digamos así, o se creen las mejores oportunidades para atraer al turista, esto no va a ser inmediato, ¿no? Va a ser, más bien, al contrario, la reactivación va a ser paulatina, va a ser paso a paso, ¿no? ProPerú viene elaborando planes para fomentar el turismo interno, que podría ser una herramienta paliativa, ¿no? Para que haya un crecimiento sostenible, lento, pero sostenible del turismo receptivo e internacional, ¿no? Respecto a eso, porque el turista internacional lamentablemente no va a llegar de manera rápida, es decir, por tanto, se tendría que prever, se tendrían que analizar planes para fomentar el turismo interno, como por ejemplo, ¿no? En algunos otros países hemos tenido conocimiento de que vienen fomentando estos planes inclusive con subvenciones directas al trabajador o hasta el público en general para que puedan ser utilizadas dentro de servicios de turismo, ¿no? A nivel nacional o puede ser regional, para comenzar en algunos sectores principales, ¿no? Donde exista ya un control y protocolos nuevos de servicio. Este tipo
planes se deberían ya preparar, todavía no lo hemos visto aquí en nuestro país, pero deberíamos estar analizando ya este tipo de planes para fomentar este turismo interno, ¿no? El turismo nacional, el turismo local, regional, ¿no? Y preparar campañas de concientización y adaptación para el manejo seguro de vuelos, transportes y todos los servicios. Es decir, el turista nacional que solía viajar, lamentablemente, es el que, digamos, tiene un poco más de poder adquisitivo, y este turista y este viajero, este pasajero nacional, aún no está preparado mentalmente para adaptarse a una nueva forma de viaje, de turismo, y habrían que crear este tipo de campañas de concientización que permitan entender qué es lo que ha pasado, cómo se está transformando el sector, cómo visualizar una nueva forma de turismo, qué herramientas utilizar, cómo reservar un tour, cómo viajar, qué plazos de tiempo nuevos van a haber, los costos pueden cambiar, eh, las formas de ida y retorno, de transporte, la seguridad, la salubridad, todos estos parámetros se deberían ya preparar campañas de concientización para los que se van a atrever siempre a viajar, ¿no? Y a salir del entorno luego de esta pandemia. Podemos analizar también algunos retos, ¿no? Que este turismo post-COVID-19, ¿no? Post-pandemia nos trae en el sector. Tenemos evaluado, por ejemplo, el tema de la resiliencia. Ah, Sabemos que esto ha afectado de manera fuerte, no es algo que, bueno, sí hubo una caída, no sé, un bloqueo. No, definitivamente el sector turismo ha sido afectado de manera radical, contundente, y entonces hay que saber manejar un poco la crisis, ¿no? De manera coherente, ¿no? Y hacer una evaluación de crisis similares o parecidas o que podamos considerar para poner en práctica una recuperación de manera sostenible, ¿no? Este tema de la resiliencia viene a ser parte importante porque de manera consciente nos permite manejar aspectos y evaluar, ¿no? Y proyectar sobre todo cómo uno puede manejar una situación de crisis como esta sin llegar digamos, a dramatizar demasiado, ¿no? Sabemos que es fuerte, es crítica, pero también tenemos que evaluar de qué forma podemos replantearnos la recuperación. Otro de estos puntos viene a ser la reforma o la reingeniería de todos los procesos que incluyen los servicios de turismo, ¿no? Estos procesos en áreas de control, salubridad, es importante manejar esto de manera también consciente y de manera contundente. ¿Por qué? Porque si nosotros como empresas de turismo, como empresas dedicadas al sector, a los servicios, ¿no? Empresas de transporte, empresas hoteleras, empresas de servicios en general, directos e indirectamente que trabajan con el turismo, no hacemos los cambios necesarios, no tomamos conciencia de lo que el turista nacional o extranjero va a requerir de nosotros, pues lamentablemente vamos a fallar, vamos a generar más caos y probablemente el turismo tenga que ser cerrado o censurado nuevamente. Entonces, hay que considerar muchos casos, muchos aspectos de estos procesos, ¿no? En las áreas sobre todo de control, salubridad, alimentación. eh, Hay que evaluar, ¿no? Cuáles serían los mejores aspectos para que podamos, digamos, atender de manera correcta nuestros servicios. Y el otro aspecto que podemos analizar es el retorno, ¿no? Es la reactivación propiamente del sector, de las actividades, ¿no? A través de un diseño de planes detallados, ¿no? De cómo regresar el negocio a su estado, digamos, normal, entre comillas, ¿no? De manera rápida y segura. Esto es importante porque estos planes, ¿no? de atención o inclusive, ¿no? Planes de emergencia
en el caso de que no funcione como lo esperamos, tienen que ser preparados a conciencia, ¿no? Muy detallados, y también considerando algo que venimos analizando en algunos grupos y asociaciones de turismo. Estamos muy preocupados muchas veces de los protocolos de salud, estamos preocupados de cómo controlar, cómo, digamos, manejar la situación, pero recuerden que también el sector turismo no es una, digamos, no es una actividad que tiene que estar eh, sujeta a este tipo de controles demasiado exhaustivos o demasiado, digamos, rígidos. ¿Por qué? Porque la actividad misma, ¿no? El turismo, ¿no? Sosiego, el concepto mismo, ¿no? de turismo nos lleva a tratar de entender que el turista que va a venir quiere justamente salir de esta crisis, de este caos, y si le vamos a presentar unos procesos y unos protocolos súper exigentes, súper rígidos, también podría tener un efecto contrario. El turista tiene que ser concientizado y tiene que aprender a recibir y a manejar una nueva forma de turismo, pero por el lado nuestro, ¿no? También se tiene que manejar por eso es que es importante un plan detallado, ¿no? Preciso de cómo manejar correctamente la atención de los servicios hacia este nuevo turista, en realidad, porque el turista convencional antes de la pandemia eh, también va a sufrir cambios, ¿no? La actividad misma de turismo, ¿no? Nosotros mismos cuando hemos viajado, de ahora yo ya entiendo que voy a viajar a un lugar y a un atractivo o una actividad y no va a ser lo mismo, ¿no? Siempre bajo los parámetros de seguridad impuestos, ciertos protocolos, ¿no? La mascarilla, los líquidos, el acceso, la distancia. Entonces, hay un cambio contundente por ambos lados, pero tiene que ser manejado con mucho criterio para no producir un efecto contrario, ¿no? Imaginen el caso de un turista que llega con su familia, ¿no? Es un núcleo familiar, se lo atiende en el servicio siguiendo los protocolos, pero si por alguna razón ellos sienten que todo es demasiado rígido, todo es demasiado controlado, todo es demasiado, digamos, que al contrario, no les permite relajarse, o sea, el turismo va a convertirse en algo inútil, o sea, para ellos, ¿no? Entonces, tiene que ser tomado con mucho criterio, y los protocolos tienen que prever inclusive, por ejemplo, en el caso de que esa familia, uno de ellos haya sido contagiado en el camino o aquí en nuestro país, muchas veces los protocolos están, ok, bueno, los encerramos ahí, ya los tenemos ahí, y ese tipo de cosas, pues lo que va a hacer y va a generar es justamente ahuyentar al turista que va a recibir y percibir este tipo de situaciones a posterior. Entonces, por eso que los planes de contingencia tienen que ser detallados y precisos para atender este tipo de situaciones, ¿no? La mejor forma, ¿no? Podemos ver, ¿no? Cómo se están presentando alternativas, ¿no? Cómo atender estas situaciones a través de procesos como de la adaptación, ¿no? Una reforma y un retorno progresivo, ¿no? Al sector que va a ser como, en realidad, un nuevo servicio, un nuevo turismo. Ya no va a ser el turismo convencional, ¿no? Por lo menos durante los siguientes próximos 2 o 3 años, hasta que haya, digamos, cambios de manera radical respecto a esta pandemia, ¿no? Um, una de estas alternativas, ¿no? Para esta pandemia y para el sector turismo post pandemia es el turismo rural o comunal de comunidades que puede, digamos, acercarse al turismo vivencial, al ecoturismo, y entre muchas otras variedades, ¿no? Este turismo está teniendo auge en Europa principalmente. Viene a ser el turismo que ofrece, ¿no? Eh, espacios, digamos, entre las comunidades, en las regiones un poco más distantes, más alejadas, ¿no? Y permite adaptar mejor a los nuevos turistas, ¿no? Luego de esta emergencia y de esta pandemia, ¿no?
Este turismo también permite manejar diferentes procedimientos y protocolos de sanidad, es decir, no es lo mismo atender a un guiado, un servicio de turismo o un hospedaje en en un atractivo turístico pequeño, en un pequeño poblado, localidad, que, por ejemplo, poder disponer de comunidades que están preparadas para trabajar este sector, este servicio, digamos, pero con bastante amplitud de espacio, con bastante distanciamiento, con bastante, digamos, procedimientos de sanidad y salubridad en la misma comunidad, ¿no? Entonces, este tipo de turismo está teniendo auge, ¿no? Y es a lo que muchos de nosotros como empresarios de turismo deberíamos apuntar. El turismo rural se proyecta como una de las estrategias más importantes para este sector, ¿no? Asimismo, esto permite, ¿no?, trabajar y el desarrollo de estas comunidades locales que lamentablemente han sido lastimadas, ¿no? Donde muchos de ellos ofrecen pues alojamiento, trabajan el tema de la artesanía, productos agroalimentarios, ¿no? Ellos tienen mucho que ofrecer en este campo porque la agricultura se está convirtiendo en un nuevo atractivo, ¿no? El tema de participación, de inmersión en los procesos artesanales, ¿no?, de estas comunidades, la industria artesanal, la cocina tradicional, todos estos servicios tienen mucha capacidad receptiva ahora mismo y seguro que muchas empresas van a orientar a este sector, a esta nueva alternativa, ¿no? Respecto al otra alternativa también tenemos para las alternativas del turismo, el turismo nacional local, ¿no?, o regional. Esto ya lo estuvimos evaluando, este es un sector que el gobierno también está priorizando. En general, sabemos que el turista internacional va a demorar en venir, es decir, no va a llegar de manera masiva todavía entre los siguientes meses. Así que lo estamos evaluando, ¿no? Y el gobierno y el Estado también está priorizando, digamos, una reactivación dentro de este sector, ¿no? Los viajeros nacionales, el turismo local, el turismo, digamos, regional, tiene que ser una de las alternativas después de esta cuarentena y durante esta pandemia. Sabemos que la pandemia puede durar mucho hasta que, digamos, se encuentre una solución concisa, pero en realidad hay formas de convivir, digamos, con esta pandemia y el turismo local, el turismo nacional puede ser una de las mejores alternativas para que el sector, digamos, pueda generar esa reactivación que se espera. Otra digamos, principales alternativas que tenemos para el turismo es el turismo privado, ¿no? El turismo no masivo, el vivencial, el que es personalizado y colaborativo. Esto es interesante porque se vienen teniendo muchos buenos resultados en algunos países europeos también, que son, digamos, los que manejan principalmente ese sector, en Asia también. Se prevé, por ejemplo, que China sea el primer país en recuperar todo esto, pero en Europa ya se están viendo resultados trabajando un turismo bastante personalizado. Es decir, se van a tener que imponer esas nuevas fórmulas de turismo, ¿no? A medida que, digamos, estas experiencias vivenciales en el lugar de destino permitan disfrutar de la naturaleza, las tradiciones, la cultura local, y el pasajero, el turista también entiende que ese es el nuevo turismo que va a haber. Ya no, digamos, el turista sabe y entiende, nosotros como viajeros mismos entendemos que ya no va a ser tan fácil ir digamos, entrar a un restaurante o a un bar y tomar y beber o comer o disfrutar en los tiempos como antes. Entonces, ese turismo también va a ser un turismo más vivencial, más inmersivo, más personalizado, conectando con otros aspectos del lugar donde vayamos a visitar. Entonces, digamos que
el objetivo es disfrutar estos destinos, pero en lugar de consumirlos como era habitual, van a haber nuevas formas de consumir ese atractivo, ese destino turístico. Van a haber esta interacción, ¿no?, con las tradiciones, con la cultura, probablemente sea un no tan, digámoslo así, juerguero, no tan fiestero, va a ser un turismo un poco más vivencial, más natural, más conectado con los entornos rurales. Entonces, desde ese punto de vista, la personalización del tour, del servicio, del paquete, tiene que ser diferente, ¿no? Asimismo, hay un sector, hay un área dentro de este sector que es el turismo colaborativo o de intercambio. Esto también viene teniendo auge en algunos países. No sé si sería bueno presentarles, pero voy a mencionarles algunos de ellos, ¿no? Existen plataformas como Home Exchange, y bueno, algunas otras, ¿no?, de voluntariado o intercambio, que permiten ese tipo de turismo. Es decir, yo tengo mi hogar acá, mi casa, la ofrezco en intercambio con un viajero español, por ejemplo, el que tiene su casa de igual forma. Entonces, se genera un turismo de intercambio en el que ellos vienen a nuestro país, se quedan en nuestra casa, cumplen los protocolos, hacen el turismo de la forma en que tengan que hacerlo, y nosotros de igual forma, ¿no?, en su país. Entonces, este tipo de turismo está teniendo auge también, el turismo de intercambio o colaborativo, y es una gran alternativa, una seria alternativa para este sector. Los que, por ejemplo, tienen agencias, los que tienen hoteles, pueden trabajar en este sector, los que tienen agencias de igual forma. Eh, el hotel, por ejemplo, ¿no?, se puede convertir en una gran alternativa de turismo colaborativo o intercambio. De alguna forma, las personas que tienen agencias, los restaurantes, eh, de manera indirecta probablemente, pero viene a ser una de las grandes alternativas para este sector. Asimismo, vienen nuevos cambios en el rubro, vienen cambios digitales, vienen cambios en el que tenemos que, digamos, prever y mejorar y hacer grandes reformas también dentro de las plataformas, dentro de la forma en la que se vende el turismo en general. Vamos a tener que imponer, por ejemplo, se menciona que se impondrán las reservas de última hora, es decir, un viajero va a confirmar y su reserva, y la agencia tiene que también aceptar y confirmar esa reserva a última hora. O sea, ya no solo tendremos que recibir reservas anticipadas de un año para el otro, de muchos meses. Ahora la situación va a ir cambiando. Es posible que se impongan este tipo de reservas de última hora debido justamente a cambios, a situaciones y también cancelaciones, ¿no? Las políticas de reserva, las políticas de privacidad, de cancelación, todas ellas van a tener que cambiar, ser modificadas, adaptadas. Un turista que está por venir, por ejemplo, y resulta que a última hora tuvieron un problema, ¿no?, un contagio o cualquier otra cosa, tiene que ser modificado, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cusco tenemos un gran problema con las reservas que hay respecto a Machu Picchu, los servicios de trenes. Todas ellas requieren ser reservadas anticipadamente, ¿no? Antes de esta pandemia era pues muy difícil, inclusive en las temporadas altas. Entonces, este tipo de políticas de reserva tienen que ser también modificadas desde el gobierno, desde las entidades que regulan estos tickets, entradas y accesos, porque lamentablemente es una situación nueva, ¿no? Entonces, tienen que haber estos cambios para, digamos, llegar a presentar una nueva oferta. También existe la posibilidad de acoplamiento de servicios virtuales dentro de esta experiencia, ¿no? Es decir, muchas agencias y muchos servicios que están ofreciendo
Algunos solamente este tipo de turismo virtual, ¿no? A través de videos, ¿no? He conocido casos de acá de algunos guías que se están ofreciendo a llevar su cámara GoPro, sus cámaras, y salen hacer los recorridos en algunas regiones, algunas rutas, y quieren ofrecer este servicio, ¿no? De manera virtual a sus pasajeros. Pero también existe la posibilidad de ofrecer este servicio virtual, ¿no? De manera colateral, de manera, digamos, paralela al servicio de turismo, digamos, que se viene ofreciendo, ¿no? De un turismo directo, ¿no? Un turismo concreto, real, donde el pasajero está acá, pero al mismo tiempo se le puede ofrecer servicios paralelos virtuales, ¿no? Y lo principal dentro de esta digitalización del sector turismo también creo que son la mejora de las plataformas de venta, de estos marketplaces o de tu propia plataforma, ¿no? De la plataforma que usas, tu página web, o una tienda, o una red social. Todo esto va a tener que, digamos, sufrir un cambio también para mejora, porque eh, se tiene que implementar, ¿no? Un nuevo aparato de marketing, ¿no? De publicidad. Ya no va a ser, digamos, la misma tendencia en la que yo le presento el video y la imagen, mira, bonito, disfruta esto, y ya, sino que tiene que adaptarse ahora hasta en las plataformas digitales, hasta en tu página web o hasta en tu página Facebook o Instagram, protocolos, nuevos procedimientos, nuevo tipo de publicidad inclusive, para saber cómo llegar, qué cosa presentar al turista, la mejor forma de ofertar un servicio seguro, concreto, ¿no? Y todo eso también puede que haga cambiar un poco la perspectiva de la operatividad del servicio. Pues vamos terminando la presentación respecto a este sector, donde vamos a tener que enfrentar justamente nuevas modalidades de turismo. El turista también va a cambiar su perspectiva, va a ver que él tiene que venir, puede disfrutar de los atractivos, puede disfrutar, digamos, de las de las ofertas que pueden elegir, pero al mismo tiempo entienden y van a tener que cumplir los protocolos de seguridad, ¿no? De seguridad, de sanidad, de servicio en general. Eh, y lamentablemente vamos a ver cambios también nosotros. Digo lamentablemente porque nadie quiere hacer el sector, nadie quiere disfrutar del turismo, digamos, bajo estas restricciones, ¿no? Pero se van a ver imágenes como esta, ¿no? Es decir, vamos a tener que ver a todos grupos de turistas también manteniendo la distancia, con protocolos de seguridad, como las mascarillas, con protocolos sanitarios, de alimentación sobre todo, para ellos. Para los que hacen, por ejemplo, turismo de aventura, es un poco más complicado aún, porque, por ejemplo, en lugares de altura, como en Cusco, en las montañas, es muy difícil que tú puedas estar caminando haciendo un turismo de aventura con una mascarilla. O sea, no tiene sentido. Entonces, se están todavía evaluando, se están en conversaciones para ver de qué forma, de qué tipo, y si es que es viable, ¿no? Probablemente esto todavía sea en una segunda etapa, manejar este tipo de turismo donde uno pueda hacer el turismo de aventura, pero sin perjudicarse, ¿no? Sin más bien correr el riesgo de enfermarse debido a esta situación. Podemos ver cómo hay una nueva realidad, ¿no? Un cambio de expectativa respecto de la oferta y respecto de la demanda. Es decir, vamos a tener que adaptarnos por ambos lados a tener que disfrutar del turismo, digamos, de acuerdo a estos nuevos planteamientos, ¿no? A los planteamientos de los protocolos que se nos imponen. Y respecto también a esa nueva realidad, tenemos mucho para evaluar, mucho para, digamos, conversar, para plantear a nuestras autoridades. Los que trabajamos en el sector estamos
como mencionaba anteriormente, evaluando no solamente los protocolos de seguridad, los protocolos que permitan que el turismo pueda ser reabierto de manera sostenible, ¿no? Sino que también hay que evaluar cómo el turista espera, ¿no?, disfrutar de esas ofertas de este servicio, porque lamentablemente el turista puede ser perjudicado y la actividad y el sector mismo del turismo puede ser perjudicado nuevamente y podría recibir sanciones, censuras o ser cerrado completamente si es que no manejamos esto de la forma correcta. El turista viene a descansar, a visitar, a conocer, a recrearse. Y si nosotros imponemos demasiados protocolos o protocolos demasiado rígidos, sobre todo, um, no vamos a tener los resultados que esperamos y probablemente ese turista regrese a su país o su región y no de los mejores comentarios, ¿no?, de la experiencia vivida. Entonces, hay que hacer una reingeniería respecto a este tema, unos cambios que realmente nos permitan manejar este sector y es la reactivación del sector de manera correcta, ¿no? Bueno, ahora estamos atentos a sus consultas. Si hubiera alguna consulta, pueden hacerla por los canales respectivos. Hola. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Habla Efraín Flores. Estuve atento al curso y gracias primeramente por exponernos esta importancia, ¿no?, del turismo post pandemia. Quisiera saber cuáles son las medidas que se están tomando específicamente para Selva. Yo soy de Puerto Maldonado, llevo guiando ya un poco más de 20 años, y si bien es cierto, teníamos afluente constante de turistas, más que todo en temporada alta, ¿no? Teníamos ingreso frecuente, pero ahora, después de esto, bueno, y teníamos los grupos pues que manejábamos, eran de 10. Ahora, después de la pandemia, ¿hay algún número que ya se ha hablado acerca de la cantidad de pasajeros que vamos a tener por grupo o aún no se define? Ah, justo hace poco hemos estado en algunas reuniones de las asociaciones de turismo, principalmente en la región Cusco y de Lima, y se vienen elaborando los protocolos, pero aún no hay nada concreto. Se está hablando de los núcleos familiares o núcleos, digamos, familiares, ¿no? Que vienen, por ejemplo, ¿no?, en el sector, si viene una familia, ¿no?, se entiende que ellos pertenecen a un núcleo y que ellos pueden viajar en grupo, pueden alojarse en grupo, no manteniendo los parámetros, pero todavía no hay nada preciso respecto digamos, las cantidades exactas. Muchas propuestas tienen que ser evaluadas, se están presentando, y, pero aparentemente, digamos, el gobierno todavía no ha tomado decisiones respecto a eso, porque, claro, hay que ser conscientes de que no pueden poner en riesgo a las localidades y también a los turistas. Entonces, está en evaluación. Aparentemente ya hay un protocolo, digamos, predefinido, pero todavía no ha sido aceptado.
Entonces están en evaluaciones, pero lo más probable es que sí, digamos, se trabaje de manera más personalizada o privada, ¿no? Manteniendo estos grupos familiares, estos núcleos, ¿no? En los que, por ejemplo, si hay una pareja, pues bueno, la pareja, si hay una familia, la familia, ¿no? Pero no va a haber ese turismo masivo, sí, definitivamente, ese turismo en el que tú puedas combinar, ¿no? Las reservas, ¿no? Llegó este grupo y este grupo los juntamos en un servicio y aunque estén separados, no. Van a priorizar los servicios personalizados por ahora. Y según los análisis que se han venido haciendo, ¿hay alguna fecha estimada ya para aperturar el turismo, por lo menos el turismo nacional? Tampoco, ¿no? Tampoco. Se está esperando más bien que haya un pronunciamiento de parte de las entidades para poder, digamos, definir ya fechas. Sabemos que los vuelos están reaperturados ya, nacionales, pero como verás, aún está por, eh, digamos, considerarlo definitivo, ¿no? Pueden haber algunos, digamos, cambios todavía. Ayer hemos visto un primer vuelo, y la verdad es que no estuvo muy bien manejado. Entonces, esto está como en un modo todavía de prueba, ¿no? Luego de estas pruebas que pueden tomar mes, 2, 3 meses, tal vez, digamos, haya un pronunciamiento definitivo, ¿no? Perfecto. Y el uso de las mascarillas, bueno, Ujú, me gusta consultar por el tema de la zona de Madre de Dios específicamente, como le menciono, acá, ujú, bueno, el calor es bastante fuerte, normalmente en temporada seca, bueno, que claro. es desde el mes de abril hasta octubre, más o menos noviembre, que ya se nos vienen las lluvias. Tenemos pues la temperatura superior a los 35 grados, en algunos casos bordeando 40, ¿no? Entonces, en esos casos habría que analizar, me imagino, el tema del uso de la mascarilla, porque son caminatas al igual que Cusco también, y se ha tomado consideraciones al respecto acerca de eso. Justamente, si el turismo se maneja bajo estos núcleos familiares o núcleos, digamos, en los que, digamos, esta familia o este grupo, estas parejas o estos grupos eh, vienen en convivencia, pues se está pensando, ¿no? Sobre todo en las regiones como selva o como de altura, pues definitivamente llevarlos a turismo un poco más rural, ¿no? Donde haya más espaciamiento y en ese caso, pues sí, digamos, ser menos restrictivo, ¿no? Es decir, dejar de utilizar las mascarillas en esos entornos. Pero aún no hay nada confirmado, o sea, más bien lo que se están creando es demasiadas restricciones en estos protocolos. ¿Para qué? Con la finalidad de que el Estado pueda aprobar estos protocolos y reactivar el sector. Pero creo que sería una falacia, una duda eterna ahí respecto a este tema, porque lamentablemente los viajeros no van a poder caminar, no van a poder disfrutar o hacer Claro, turismo, propiamente dicho, con una mascarilla en regiones tan asfixiantes, ¿no? Como en la selva, en algunas regiones, o como en las alturas, o sea, donde prácticamente necesitan respirar doble para poder caminar. Entonces, exacto. eso aún, ahora mismo está en evaluación, en discusión, hasta donde hemos podido evaluar y ver, pero todavía no hay digamos, una propuesta definitiva y tampoco una respuesta definitiva del Estado, del gobierno. Sí, perfecto. Y no solamente pensar en el turista, ¿no? También tenemos el personal, empezando Correcto, desde transporte, los guías, recepción y todo, ¿no? correcto. Justamente por eso es que está tomando mucho tiempo esto, porque los protocolos de seguridad para el personal, para las agencias, para las comunidades, son bastante detallados. Entonces, digamos que es por eso que puede todavía demorar un poco hasta que, digamos, aparezca una, una respuesta definitiva del gobierno, ¿no? Y bueno, es interesante ver estos temas, pero también hay que ver las medidas del gobierno que estaría tomando para el turismo, ¿no? Post pandemia, específicamente la publicidad, porque sabemos y conocemos muy bien que se están trabajando el tema de las medidas, ¿no? Que se van a tomar, los protocolos para seguir. Eso es muy importante, pero también hay que ver
que si en caso se aperture, nosotros tendríamos que tener quizás ya la publicidad o por lo menos estar haciendo algo, ¿no? Porque como hablábamos en una reunión interna hace unos días atrás, ¿no? Madre de Dios todavía quizás muchos no conocen, ¿no? Y en algunos lugares del Perú, a mí me ha pasado, ¿no? Uno llega de Puerto Maldonado y no sabe ni dónde está ubicado, ¿no? Pero es justamente porque nos falta ese tema de publicidad, ¿no? Porque igual que otras regiones, sería interesante, ¿no? Tomar de repente un tiempo y a cada región o a cada lugar darle un realce en este momento de la pandemia, ¿no? Porque ahorita las noticias están llenas, sinceramente, de lo que es pandemia, pandemia, pero no estamos de repente trabajando en ese sentido, porque se ve en otros países, en otros lugares que sí están trabajando el tema de la publicidad, y esto quizás sería muy bueno, ¿no? Pedir también que nos apoyen en esa parte, no solamente el Estado, de repente otras entidades también que nos podrían apoyar, ¿no? Y justamente esto debe ser integrado dentro de un plan general, ¿no? De reactivación del sector turismo. Yo asumo que el gobierno está ya evaluando esto, pero ah, también es cierto que esto no va, digamos, no va a tener efectos, digamos, definitivos, contundentes, directos sobre, digamos, el sector y sobre todo las ciertas áreas, ¿no? O ciertos destinos turísticos propiamente, sino que en ese sentido es donde estábamos tratando de explicar el tema de una reestructuración interna, pero de parte de nosotros, los mismos actores, ¿no? Es decir, Ujú. en el que tengamos que hacer cambios, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, lamentablemente muchas agencias siempre se preocupaban básicamente de la operatividad, sí, estábamos despreocupados de la demanda, digamos. ¿Por qué? Porque siempre, digamos, trabajamos para otros operadores, otras agencias, nos enviaban clientes y bueno, tú, mientras operas, mientras tengas tus clientes, no tenías gran problema. Lamentablemente esto va a cambiar también, es decir, ahora nosotros como agencias, como agentes, como proveedores de servicios, tenemos que crear nuestra propia oferta, es decir, tenemos que tener cierta presencia, hacer ciertos cambios, buscar la forma de aparecer y de figurar y de Claro, manera directa para, digamos, ser tomados en cuenta, principalmente una reactivación, ¿no? Nacional, ¿no? Local, y posteriormente, quién sabe, también para llegar directamente a un público, digamos, receptivo, ¿no? Esto tiene que claro. cambiar también un poco, ¿no? Excelente, David. Muchas gracias. De nada, en fin. Buen día. Bueno, ah, hasta ahora ha sido la participación de este tema, la reactivación del turismo, ¿no? Hoy post pandemia. Pueden también dejarnos sus consultas y cualquier otra pregunta a través de la en la página de Camex, a través de Facebook. Así que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Gracias, David. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.